Ok, Ok, vamos a esperar. esperamos entonces. Ujú. Vamos a esperar unos minutos. Ok, vamos esperando. Creo que ya en 2 minutos empezamos. Ok. Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes a todos los que están conectándose a través del Facebook de la Red Interuniversitaria de Ciencia. El día de hoy en Explorando Ciencias vamos a presentar la siguiente ponencia titulada Correspondencias entre álgebra y geometría. Queremos comentar que un problema de interés es determinar que la geometría y o forma de las variedades algebraicas. Para ello, es importante estudiar las simetrías de la variedad en cuestión. Esto es, entender las diferentes maneras en las que un grupo algebraico actúa sobre una variedad, preservando alguna estructura de interés y o estudiando la descomposición en órbita inducida por esta acción. Ello permite analizar y estudiar variedades desde distintos puntos de vista, cada uno de los cuales preserva una estructura geométrica particular. En esta charla, el doctor Richard González brindará una introducción a las principales técnicas algebrogeométricas de las acciones de grupos en variedades, y a saber, su descomposición celulares, acciones teóricas y cohomología equivalente. Queremos comentar que el doctor Richard González Vilcarromero es máster de la Universidad of Western Ontario y doctorado de la misma universidad. Su campo de investigación abarca desde la geometría algebraica hasta acciones en grupos reductivos afines sobre esquema, teoría de intersección y cohomología equivalente. Bueno, doctor, gracias otra vez y el panel es todo suyo. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y agradezco nuevamente la invitación a la Red Interuniversitaria de Ciencias por
Bueno, primero por invitarme a participar en este evento y también por la organización de este ciclo de conferencias con el objetivo de divulgar las ciencias en todos sus aspectos, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente y gracias a ustedes también por su participación. Como bien ya lo comentaron, el título es Correspondencias entre álgebra y geometría, y lo que vamos a tratar de hacer es encontrar o de algún modo describir de manera cualitativa los puentes que uno puede construir entre estas dos ramas de conocimiento matemático, por decirlo de alguna manera. Entonces, por un lado, vamos a poner aquí el objetivo que tenemos por el momento es, primero, lo que tenemos que hablar es de las estructuras algebraicas. Definir estructuras algebraicas. Esas estructuras las vamos a definir en tres contextos sencillos, que sería la noción de grupo, la noción de anillo y la noción de cuerpo. Vamos a especificar a qué me refiero con eso, pero son tres ideas principales, un poco es lo que quería decir. Por otro lado, vamos a hablar de los objetos geométricos de interés, que en este caso serían lo que he llamado como variedades algebraicas. Vamos a ver que estos objetos están definidos por polinomios, de algún modo. Y como tercera parte, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el empalme entre las dos nociones, ¿no? La interacción entre estos dos objetos, ¿no? Vamos a poner acá ítem 1 de repente, ítem 2. Y a manera de conclusión, por decirlo así, vamos a tener la interrelación entre uno y dos. Entonces, un poco a manera de introducción, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener, voy a poner así como una especie de división entre dos, por decirlo de algún modo, entre dos mundos, digamos. Por un lado estaría el mundo algebraico. Aquí nosotros tenemos objetos como, digamos, los que conocemos siempre, los números naturales, por decir así, ¿no? Tenemos a los enteros, ¿no? Que nos permiten hacer, por ejemplo, los enteros ya nos permiten no solamente sumar, acá vamos a poner así, ¿no? Un tipo de jerarquía de algún modo. Por acá podemos sumar, acá podemos sumar y restar. Entonces, digamos, la ventaja de pasar de los naturales a los enteros. Pero como bien todos sabrán, ¿no? Uno dice, pero también quisiera tener una noción de división, ¿no? Entonces uno pasa, por ejemplo, a los números racionales, ¿no? Como de algún modo el orden que nos enseñan en el colegio, ¿no? Tenemos números racionales. Ahora, en este conjunto, ahora tenemos no solamente la posibilidad de sumar y restar, sino que también podemos multiplicar y dividir, ¿no? Entonces voy a poner así, ¿no? Sumar, restar, multiplicar. Alguien podría decir, bueno, también los enteros podría multiplicar. Sí, puedo multiplicar, pero no podría dividir. En los racionales, sí. Entonces, si tengo otro conjunto con más propiedades, por decirlo así, ¿no? Es más, tiene más operaciones con las cuales yo podría tratar de modelar algo, vamos a decirlo así. Luego tenemos los racionales, los reales, disculpen. Y finalmente los números complejos, ¿no? Recuerden que los complejos aquí, ahora sí, ¿no? En los reales estarían elementos como raíz de 2, raíz de 5, les pone etcétera, vamos a llamarlo así, ¿no? Un poco para diferenciarlo de los racionales. Y en los complejos ya tendríamos objetos que podríamos llamar objetos con parte real y con parte imaginaria, ¿no? Uno podría decir algo así, por ejemplo, más i 5 veces i.
¿no? Donde i, recuerden, era lo que uno suele llamar la raíz de -1. ¿No? Entonces, eso a modo así general, digamos, uno tiene estos objetos, ¿no? Vamos a ver que dentro de las estructuras algebraicas también podemos poner a los polinomios y un poco dar cierto contexto en el cual ellos aparecerían también como una especie de generalización de estos sistemas numéricos, por decirlo así. Y por otro lado, ¿no? Esa sería la parte algebraica de la historia, digamos. Por otro lado, tendríamos los objetos geométricos. Vamos a ponerlo así. Estos objetos geométricos, ¿qué cosas serían? Bueno, pensémoslo de manera intuitiva. Ahorita todavía estamos en la parte de la introducción. Poco a poco voy a ir poniendo ya las definiciones que necesitamos. Entre los objetos geométricos que nos interesan estarían, por ejemplo, curvas, ¿no? ¿Cómo defino una curva? Bueno, vayamos a lo esencial, ¿no? Uno cuando está viendo, por ejemplo, sus primeros cursos de cálculo, ¿no? Todos, digamos, los que hemos llevado cursos en ciencias, los primeros cursos que llevamos en la universidad son cálculo. Bueno, para curvas uno empieza a ver cosas como esta, ¿no? Dice uno, y igual a x cuadrado. Eso nos da una parábola, por ejemplo, ¿no? Y lo estamos representando como que en el plano, x, y. Después uno podría decir, bueno, ese es un tipo de curva, uno podría tener cosas así también, x cuadrado más y al cuadrado igual a 1. El primero era gráfico de una función, el segundo ya no. El segundo ahora tiene una forma distinta, ¿no? Es ahora una circunferencia, como nosotros conocemos, pero ya no es el gráfico de una función. Uno podría decir, si recuerda o de algún modo hace referencia al teorema de la función implícita, que localmente es el gráfico de una función. Sí, pero digamos, en principio uno define curvas como, y ahí está escrito, ¿no? Como una ecuación en dos variables, ¿no? Eso sería, por decirlo así, la manera más sencilla de definir una curva. Curva en R2, vamos a poner así. Después vamos a ver que se puede hablar incluso en otros contextos. Eso sería el objeto más sencillo. Después tendríamos, por poner algo así como una especie de orden de jerarquía, así como pusimos enteros, racionales, reales, también podríamos hablar de superficies. Y cuando hablamos de superficies, ahora uno usualmente dice, bueno, una curva depende de una sola variable. Y para prueba, aquí vamos a poner algo así como, ¿cómo describiría yo los puntos de una curva? Bueno, lo podría parametrizar. Por ejemplo, acá yo podría hacer algo así como t, t cuadrado. O sea que localmente mi objeto depende de un solo parámetro. Para el caso de superficies ahora lo que queremos es que dependa de dos variables, ¿no? Entonces, objetos que dependen de dos variables, en general, si quiero definir superficies en R3, yo podría pensarlas de esta manera, ¿no? Yo podría tener, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a z. Eso me estaría dando un paraboloide. O podría tener la esfera. Y la esfera en este caso sería de esta forma, ¿no? X cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Y así, ¿no? Entonces, por un lado tengo, digamos, estos sistemas numéricos, por decirlo así, y por otro lado tengo estos objetos geométricos, estas formas, por decirlo así, en el espacio que quiero modelar, ¿no? Aparecen curvas, aparecen superficies, habrán objetos de dimensión mayor, por ejemplo, la semana pasada estaban hablando sobre física, entonces pueden aparecer objetos de dimensión 3, de dimensión 4, o más variables. Entonces, por la parte geométrica uno tendría objetos que dependen de cierto número de parámetros de manera local. Y uno quisiera saber cómo poder rescatar, ¿no? Uno quisiera hacer una especie de puente entre estas dos ideas, ¿no? Lo que uno quisiera es interrelacionarlas, ¿no? Hallar una correspondencia.
¿Cómo así, no? ¿Cómo asignar, digamos, objetos algebraicos eh, a estas formas que de algún modo aparecen en el lado derecho? Y no asignar por asignar, sino de algún modo asignar estos objetos algebraicos de modo que describan cierta propiedad. Por ejemplo, ¿no? Entonces acá, digamos, un objetivo es asignar, ¿no? Asignar estructuras algebraicas a objetos geométricos para distinguir, ¿no? Vamos a ponerlo así de manera bien sencilla, para distinguirlos. ¿Ya? Vamos a poner algo así como una especie de motivación. Un ejemplo de esto es cuando uno tiene el mundo de las curvas, por ejemplo, ¿no? Estas curvas van a ser objetos que dependen de un solo parámetro, ¿no? Acá tengo t, un intervalo, ¿no? De la recta real. Y acá yo podría poner, imagínense, ¿no? X va a depender de t, Y va a depender de t, Z va a depender de t, por decirlo así. Eso me estaría dando una curva en R3. Entonces voy a ponerlo de esta manera. Voy a hacer una especie de trazo así. Esta sería mi curva, ¿ya? Como tal. ¿Qué es lo que quiero hacer? Bueno, lo que uno sabe es que dado una curva, a cualquier curva se puede asociar dos cosas. Por lo que sabemos de cálculo, podemos asociar lo que es la curvatura, ¿no? Acá voy a poner mi curva, la voy a llamar C, de algún modo. Puedo asignar la curvatura de C y puedo asociar la torsión de mi curva. No voy a entrar en los detalles, digamos, de cómo definirlo en este caso, eso lo voy a hacer más adelante, pero lo que quiero es un poco que recuerden que dado una curva, uno puede asociar dos cantidades. Esta curvatura y la torsión son números reales. Y eso es otro número real. La curvatura lo que me está diciendo es qué tanto difiere mi curva de ser recta, ¿no? ¿Qué tanto difiere C de ser recta? Mientras que por el otro, la torsión, lo que me está diciendo es qué tanto se aleja mi curva de ser una curva plana. De ser curva plana. Vamos a ponerlo así. ¿Ya? Ahora, mantengamos esa idea. Entonces, dada una curva, yo puedo asignar dos números reales, piénsenlo así, ¿no? La curvatura y la torsión. En el caso, ¿no? Si mi curva fuese la circunferencia, vamos a poner así circunferencia unitaria, ¿ya? Si yo tuviese, es más, voy a poner de repente un poco, voy a cambiarlo un poquito mi ejemplo, voy a poner que dependa de un radio, ¿no? R cuadrado. Entonces acá tengo yo mi circunferencia, ¿no? Y lo que voy a hacer es, voy a ver qué me saldría si asigno la curvatura de C y la torsión de C. Entonces, si hago eso, lo que va a ocurrir es que la curvatura de C va a terminar siendo 1 sobre R. Y noten que depende de qué, solamente del radio. El radio acá es la distancia al origen, ¿no? En este caso, estoy tomando una circunferencia centrada en el origen, por decirlo así. Y la torsión me va a salir 0. Mientras que si yo tuviese una curva como una espiral, por ejemplo, una curva de este tipo, lo que yo voy a tener es dos cantidades distintas. La curvatura ahora va a ser positiva
Voy a ponerlo así, voy a hacer un poquito informal ahí. Y la torsión también. Entonces, noten que acá voy a poner una especie de... esta de acá se puede pensar de esta manera. Si quieren darle ecuaciones, pueden pensarlo como coseno de t, seno de t, t, por poner un ejemplo así sencillo, y dar una ecuación, digamos, concreta. Entonces, tengo que, en este caso voy a llamar C tilde, de repente, la curvatura termina siendo positiva y la torsión también. Y noten que, a diferencia de la circunferencia para la hélice, que es esta curva C tilde, para la hélice la torsión es positiva. Eso me está diciendo que entonces, a pesar de que uno no podría preguntarse lo siguiente, ¿no? Vamos a ordenarlos un poquito, ¿no? Uno podría decir ya, C está definida por esa ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. C tilde viene con esta otra descripción, que de algún modo paramétrica, coseno, sen y t. Uno podría decir, de repente, o qué tanta probabilidad, por decirlo así, hay de que C y C tilde sean el mismo objeto. Ahora, uno podría ahí decir, bueno, es casi obvio que uno está modelando como una especie de resorte, mientras que el otro es una curva cerrada. Uno podría decir, es casi obvio que son distintos, sí, pero recuerden que en ciencia lo que uno quiere es no solamente, digamos, observar el objeto y decir, ah, ya, aparentemente son distintos, o lo veo y parecen distintos. No, no. Lo que uno quiere es ser más explícito, ser también más conciso y dar un argumento fehaciente de por qué son diferentes. Ese argumento, ¿dónde está? Estaría en el hecho de que, dada una curva, yo puedo asignar dos cantidades, curvatura y torsión. Esas dos cantidades me permiten distinguir a los objetos. Si C y C tilde no tienen la misma curvatura o no tienen la misma torsión, yo podría entonces decir estos dos objetos son distintos. Por ejemplo, acá la torsión es positiva, que es distinta de cero. Eso de acá me estaría diciendo que entonces C tilde y C son curvas distintas. ¿Ya? Entonces, la razón por la cual uno busca asignar cantidades algebraicas es la siguiente. Lo que queremos es distinguir objetos. Decir, bueno, de repente C y C tilde podrían ser manifestaciones del mismo objeto. ¿Cómo me cercioro de que lo son o no lo son? Lo que puedo hacer es asignar cantidades algebraicas, ¿no? Asignar, por ejemplo, números reales, de modo que si son distintos, mis objetos van a ser distintos. Entonces, un poco acá, para ponerlo así como resumen, si tengo una curva en R3, lo que puedo hacer es a esta curva yo le puedo asignar lo que voy a llamar KC, la curvatura, y puedo asignar la torsión, tau C. Y la propiedad acá importante que uno tiene es, esto es un número real, voy a llamarlo así, es como asignarle un par ordenado, si quieren verlo así. ¿Ya? La propiedad es que si C y C tilde son equivalentes como curvas, esto es la misma curva, por decir así, o para ser más exactos, C se puede obtener a partir de C tilde haciendo, por ejemplo, rotación o traslación. A partir de C mediante traslación o rotación. ¿Ya? Estas dos curvas van a ser equivalentes si y solo si estos pares ordenados son el mismo. Entonces, noten que esta proposición lo que me está diciendo es
por este lado tengo el mundo geométrico y por este lado tengo el mundo algebraico. Y lo que estoy viendo es que hay una interrelación entre esas dos, que yo puedo caracterizar, clasificar objetos en el mundo geométrico usando objetos algebraicos, en este caso, un par de números reales. ¿Ya? Entonces, esa es una primera instancia donde lo que nos permite es, la proposición, permite clasificar curvas. Clasificar, vamos a llamarlo así, curvas en R3. Entonces, ahí hemos empezado con objetos que dependen de un solo parámetro. Entonces, el problema general, ¿no? Vamos a poner así, problema general, es, ¿será posible clasificar, ¿no?, objetos geométricos en dimensiones mayores? ¿No? Y uno diría, bueno, ¿cómo podría uno hacer eso? Porque en dimensión mayor, por ejemplo, si yo tuviese superficies, uno podría decir, bueno, yo podría tener una pelota, ¿no?, una esfera, o podría tener una llanta, por ejemplo. Imagínense, tienen la superficie de una llanta, es lo que usualmente uno llama el toro. Superficie de una llanta. O podría tener un objeto, imagínense, en vez de tener un toro, tengo un objeto con dos asas ahora. Ese sería lo que voy a llamar un bitoro. Tiene dos agujeros ahora, dos asas, ¿no? Entonces, uno diría, ¿cómo los clasifico? ¿A partir de qué? ¿Cómo sé que estos tres objetos no son el mismo? Y otra vez, uno podría decir, bueno, de repente lo ha dibujado mal y al final los tres son el mismo objeto, ¿no? Entonces, uno lo que quiere en matemáticas en general es encontrar una manera de distinguir estos objetos que sea una manera no solo científica, digamos, de distinguirlos, sino también concreta, fehaciente. Algún número, alguna cantidad, alguna medición, por pensarlo de alguna manera, debe ser distinta para esos objetos. ¿Qué medición o qué invariante uno puede asignar para distinguir acá a los objetos? Hay una propiedad para superficies al menos, es lo que vamos a llamar el género. El género, esto es el número de asas, identifica o clasifica a estas superficies. A las superficies. ¿Ah? Acá voy a poner, digamos, porque seguro hay algunos que tienen cierta familiaridad con estas nociones, ¿no? Voy a poner entre paréntesis orientables, ¿no? No voy a entrar en detalle de orientabilidad ahorita, pero para ser específico, digamos, el género clasifica, identifica las superficies orientables. El género, ¿qué cosa es? Es el número de asas y lo voy a determinar como G. Acá en la esfera, voy a ponerlo en otro color, en verde, en la esfera, la superficie de una pelota, no hay asas, entonces aquí el género es 0. En el toro hay una sola asa, el género entonces en este caso es 1. Para el bitoro, el género ahora termina siendo 2, porque tengo dos asas, y así, imagínense, pueden empezar a definir más superficies y empiezan a aumentarle el número de asas. El género es un número entero. Es más, es un número natural, si quieren verlo así. Pero voy a ponerlo así, entero por el momento. Digamos, no pierdo generalidad, se lo llamo entero, es un número natural, no hay problema. ¿Ya? Entonces, otra vez, este invariante, esta cantidad, este número, me está permitiendo distinguir entre estos objetos. Si G es 0 y G es 1, estos dos son distintos. ¿No?
No puede haber, digamos, no existe una función que de algún modo me diga yo puedo deformar el toro en la esfera o viceversa. No hay manera. Esos dos objetos viven en mundos distintos, por decirlo así. Es más, en física, por ejemplo, uno siempre trata de determinar si es que el espacio-tiempo, de algún modo, depende primero, de cuántas variables y segundo, qué tipo de forma tiene, ¿no? Incluso hay modelos donde a veces uno asume que el universo podría ser una especie de toro de dimensión alta, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas aparecen de manera natural, no solo en matemáticas, sino también en física de algún modo. Entonces, tenemos por ese lado esto. Este es el caso de dimensión 2, vamos a llamar así. En dimensiones mayores, el problema ya no es tan sencillo. En dimensiones mayores ya no hay una especie de teorema de clasificación tan sencillo como el de curvas y superficies. En dimensiones altas el problema es más complicado. Entonces necesitamos asignar más, digamos, más números para de algún modo tratar de distinguirlos. Pero en general no hay un invariante tan fino como el género y la curvatura y la torsión en la curva. Entonces vamos a poner así como una observación. En dimensiones más altas, dimensiones mayores a 3, mayores o iguales a 3, el problema es más complicado. ¿Mm? Vamos a ponerlo así nada más, ¿no? El problema de clasificación es más sutil, complicado, por decirlo así. ¿Ya? No hay invariantes tan finos como en el caso de curvas y superficie, que son de dimensión baja. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, uno puede empezar a asignar, digamos, objetos algebraicos que vayan distinguiendo ciertas propiedades, ¿no? No va a haber digamos, el problema de clasificar de repente no va a ser sencillo de resolver, pero al menos podemos asignar todavía ciertos invariantes para poder distinguirlos. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Asignar invariantes y asignar invariantes algebraicos o cantidades algebraicas que permitan distinguir los objetos. ¿Cómo serán estas cantidades algebraicas? Bueno, ya no van a ser de repente números reales, ya no van a ser de repente números enteros, sino de pronto otro tipo de estructuras. Y acá vienen no solo números reales, sino, digamos, reales, sino otras estructuras. ¿Cómo así? Bueno, ahora sí, empecemos un poco a definir algunas cosas con cierto cuidado. Digamos, esa es la idea general de algún modo. Ahora vayamos a lo que quería mencionar. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetos, espacios de estudio? Son lo que vamos a llamar las variedades algebraicas. ¿Qué es una variedad algebraica? Una variedad algebraica es un objeto que está definido por polinomios. ¿Cómo así? Pensemos en lo siguiente. Imagínense, vamos a empezar de esta manera de repente. Consideremos vamos a ponerlo así. C, X1, X2, Xn, el conjunto, voy a hacer acá, alguno va a decir ese es un anillo realmente, pero no quiero entrar en tantas definiciones, es el conjunto de polinomios en n variables. ¿Ya?
Entonces uno puede tomar, imagínense, podemos tomar un subconjunto de ese conjunto de polinomios. F1, vamos a llamar F2, F sub K, un subconjunto de polinomios en n variables. Y lo que uno puede hacer es, allá, asigno, voy a poner acá en otro color, disculpen, definimos, voy a poner así, VS. ¿Qué cosa va a ser VS? Van a ser todos los puntos de Cn, tales que los Fi se van a anular en esos puntos. Para todo I, o para todo Fi, vamos a llamar así, de S. Voy a hacer algunos ejemplos un poco para hacer explícita esta definición. Entonces, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando las soluciones de un conjunto de polinomios. Soluciones o raíces, como algunos lo suelen llamar, de un sistema de polinomios en n variables. ¿Ah? Ejemplos un poco para mencionarlo así. Primero, este VS, ¿qué nombre le vamos a dar? VS es lo que vamos a llamar una variedad algebraica afín. ¿Ya? Después vamos a mencionar un poco cuál es la diferencia entre esta noción y la siguiente que voy a mencionar, que es la de variedad algebraica proyectiva. Pero en este caso, como ejemplos, pongamos algo así. Uno podría decir, ¿qué tal si tomo S, el conjunto, con un solo polinomio? Y de repente acá voy a tratar de hacer, digamos, usar el ejemplo como para introducir cierta notación. Uno podría decir, imagínense que tengo este polinomio en dos variables, xy, y digo y menos x cuadrado. Y lo que quiero hallar la variedad afín asociada a ese polinomio. ¿Qué cosa sería? Serían todos los puntos en C2 para los cuales y menos x al cuadrado es igual a 0. ¿No? Esa es la definición, recuerden, es encontrar las raíces de los polinomios que aparezcan en la familia que yo he elegido. En este caso, la familia correspondería solamente a un elemento, un solo polinomio. Estoy viendo entonces todos los conjuntos, todas las soluciones de esa ecuación. Eso de ahí, noten, me recupera el objeto que vimos al principio, la parábola. Ahora, alguien podría decir por ahí, pero esa es la parte real, porque eso, si lo dibujo en R2, luce así, pero alguien podría decir, C2, ¿cómo lo pienso? No, piénsalo de manera análoga, ¿no? X y Y son números complejos, no hay ningún problema. Y la ecuación es esa, entonces es una parábola. ¿Ya? Ese es un ejemplo, ¿no? Uno podría decir, ¿y qué pasaría si considero no solamente uno, sino dos polinomios? Imagínense que tomo así, ¿no? Vamos a poner ejemplo 2. En mi ejemplo 2, imagínense, tomo mi polinomio xy, que lo voy a considerar como y menos x al cuadrado, y tomo otro polinomio, gxy, donde pongo y menos x, por decir así. Imagínense, tomo esos dos. Y trato de buscar cómo será la variedad asociada a estos dos polinomios. Porque recuerden, en la definición lo que podía hacer es tomar un número finito de polinomios y buscar las soluciones. Entonces acá, ¿qué estaría yo buscando? Estaría buscando todos los elementos de C2
para los cuales el primer polinomio se anula, ese es f, y el segundo también. Entonces noten que ahora tengo un sistema de ecuaciones polinomiales en dos variables. ¿Y qué estoy buscando? Geométricamente, ¿a qué refiere este objeto? Bueno, refiere a lo siguiente, ¿no? Yo voy a tener mi plano acá, x, y. La primera ecuación es una parábola y la segunda es una recta. Entonces, ¿qué estaré buscando? Bueno, estoy buscando, como quiero resolver ambas ecuaciones simultáneamente, lo que estaría yo buscando son todos los puntos de intersección entre esa parábola y la recta, ¿no? ¿La recta cuál es? Es y igual a x. Cuando hago eso, entonces estoy buscando, ¿qué cosa? Los puntos en común de la parábola y de la recta. En este caso, entonces hay dos puntos en común, ¿no? El origen y 1, 1. Esto es este conjunto BFG o esta variedad afín que estaba yo llamando, consistiría de dos puntos, el 0, 0 y el 1, 1. ¿Ah? Entonces, ¿a qué voy? Voy a lo siguiente, que esta noción de variedad afín, que es la que había mencionado en el resumen, ¿qué está formalizando? Está formalizando la noción de intersección o de conjuntos de ceros de un sistema de ecuaciones polinomiales. Entonces, vamos a ponerlo así. Una variedad afín formaliza ¿no? La noción de solución de ecuaciones polinomiales. ¿Por qué? Porque esta noción es equivalente a considerar polinomios, ¿no? Tengo f1, polinomio en algunas variables igual a 0, tengo f2, polinomio en n variables igual a 0, aquí x es un vector en Cn, por decir así, y así tendré k componentes igual a 0. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con la noción de variedad afín no solamente es formalizar, sino también buscar qué propiedades geométricas tiene. Esto es, qué propiedades yo podría asociar a esta variedad que no dependan de la ecuación particular que yo le he dado, ¿no? Entonces, el objetivo de geometría algebraica, por ejemplo, es analizar, ¿no? Voy a poner así, un problema de interés. Vamos a ponerlo de esa manera mejor para hacerlo bastante más general, ¿no? Un problema de interés es determinar la geometría o forma de las variedades afines, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo 1 yo tenía que era una parábola. En el ejemplo 2 tenía un conjunto de puntos. Así también yo podría tener la siguiente variedad. Imagínense ahora yo tomo un polinomio en tres variables, que voy a poner así, z al cuadrado menos xy. Ese polinomio es un elemento del conjunto de polinomios en tres variables. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo será la variedad asociada? Esa variedad asociada va a ser una subvariedad en C3, ¿no? Voy a tener como si yo estuviese dibujando la parte real, por decirlo así, está en tres variables. Y lo que estoy buscando es el conjunto de ceros, ¿no? Esto de aquí es equivalente a decir z al cuadrado menos xy igual a 0. Quiero resolver esa ecuación. Bueno, en este caso, el conjunto de puntos
que resuelve esta ecuación sería una superficie compleja en C3, ¿no? Una sola ecuación que define un objeto en C3. Este objeto va a depender de dos variables. Depende de dos parámetros. Ese objeto no es tan sencillo de escribir ahora, digamos así como está escrito. Realmente va a ser una especie de cono, por decirlo así, ¿no? Lo voy a dibujar de manera poco extraña, porque esa es la idea aquí también, un poco decirles que hay algo raro ahí que ocurre en el origen, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Como que hay dos partes en esta solución, ¿no? No, porque uno podría decir, ah, ya, si tengo z al cuadrado igual a x por y, yo podría despejar z de algún modo como más menos, ¿no? Entonces como que tiene dos ramas de algún modo, ¿ya? Entonces, digamos, quedémonos un poco con esa idea de que es un objeto que tiene un comportamiento extraño en el origen. Un comportamiento singular, vamos a poner así, en el origen, ¿no? Entonces, noten que ahora tengo una especie de cono, mientras que en el caso del paraboloide que habíamos descrito al principio, el objeto era completamente regular, por decirlo así, ¿no? Entonces, esa es una manera de definir un objeto de dimensión mayor. Por otro lado, también tendríamos otros objetos, ¿no? Entonces, vamos a llamarlo así. En general, ¿no? Uno puede definir variedades algebraicas en dimensiones más altas, ¿no? En CN. Estas serían las variedades algebraicas afines, ¿no? ¿Y qué es lo que estaría pasando? Lo que estaría pasando es que estos objetos podrían ser complicados, ¿no? En este caso he definido objetos ligeramente sencillos, pero incluso no los podría deformar. Inclusive es posible deformarlos. ¿Cómo así? Pensemos en esta ecuación. X al cuadrado más z al cuadrado, disculpen, más y al cuadrado más z al cuadrado igual a t. Acá tengo mi polinomio en tres variables. Y es más, aquí voy a hacer un ligero cambio. En el último no voy a poner más, sino voy a poner un menos. ¿Ya? Y pensémoslo de esta manera. T voy a pensar como mi variable temporal. ¿Ya? Y ahora, ¿qué tipo de fenómeno estaría describiendo esto? Bueno, pensémoslo de esta manera. Voy a pasar a otra diapositiva de pronto para que quede un poco más claro lo que voy a hacer. ¿Cómo lo voy a deformar? Voy a llamarlo así, f sub t, ¿ya? Porque va a depender de t de algún modo. Entonces, imagínense que uno dice, ¿no? Voy a tener acá mi variable temporal, t. Voy a tener, para t igual a 0, imagínense, ¿qué ocurriría? ¿Cómo sería f sub 0? ¿Cómo sería f sub 0 de x y z? Eso sería, a ver, veamos, sería esta ecuación, ¿no? X cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 0. ¿Pero eso a qué corresponde? ¿Eso no es acaso un cono? Es el cono z al cuadrado igual a x cuadrado más y al cuadrado. O sea, lo que me está diciendo es, voy a poner así como una especie de flecha, que si yo quisiera ver el objeto asociado a 0, lo que yo tendría es
un cono. Y voy a poner una especie de color distinto de repente. Ya con eso también voy cerrando un poco. Y para pasar a la ronda de preguntas y un poco explicar de repente con más detalle algunas cosas. Acá tendría un cono. Ese sería el asociado a F0. ¿Qué pasaría si tomo un número positivo? Imagínense. Si tomo t mayor que 0, lo que tendría es x cuadrado más y cuadrado menos z al cuadrado igual a una constante positiva. Esto, si recuerdan un poco de su curso de cálculo, ¿eso qué cosa va a hacer? Va a tener esta forma. Va a ser un hiperboloide de una hoja. De una hoja. Este sería el ft con t positivo. Y por otro lado, si yo tomase un número negativo y veo un poco qué objeto obtengo, el objeto que voy a tener es una especie de hiperboloide de dos hojas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pensémoslo así. Si lo leen de izquierda a derecha, ¿no? Si lo ven en términos temporales, ¿qué estaría pasando? Habríamos empezado con un objeto que empezó teniendo dos ramas distintas, ¿no? Estas son las dos hojas, ¿no?, que aparecen acá. Cuando me aproximo más y más, estas dos hojas se están uniendo cada vez más. Se empiezan a unir. Se empiezan a unir hasta que eventualmente, noten qué pasa, se cortan en un solo punto, en el origen. Después, ¿qué está apareciendo? Aparece como una especie de fuerza, digamos, central, que lo que hace está abriendo al objeto. Y ahora, eventualmente, ese objeto se convierte en un hiperboloide de una hoja. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que podemos modelar la deformación de la variedad de las variedades, vamos a ponerlo así, que aparecen acá, ¿no? F sub t, usando un parámetro adicional. Entonces, otra vez, la noción de deformación se está algebrizando, por decirlo de alguna manera, usando este parámetro adicional. Y entonces uno podría decir, ¿qué tanto cambia mi objeto a medida que yo voy variando la fibra, digamos, ¿no? La fibra es esto como que estoy acá parado en 0 y veo la fibra. Esto es ver el objeto que está asociado a ese 0. Si estoy acá en t, veo la fibra, significa veo el objeto. Si t es positivo, estoy viendo una hiperboloide de una hoja. Si t es negativo, hiperboloide de dos hojas. Entonces estoy viendo cómo se deforman estos objetos a lo largo del tiempo, ¿ya? Y así, poco para terminar, digamos, ¿qué es lo que ocurre en general en otros contextos, ¿no? En contextos más avanzados, y si me dan un minuto nada más un poco para redondear la idea, en contextos más avanzados, lo que uno hace es considera no solo polinomios en general, sino consideramos polinomios homogéneos. Esos polinomios homogéneos van a dar origen ya no a variedades afines, sino a lo que vamos a llamar variedades proyectivas. Esas variedades proyectivas, que es una suerte de compactificación, vamos a llamar así, compactificación de variedades afines. ¿Ah? Por compactificación, piénsalo de la siguiente manera. Las variedades afines serían como que mis cartas locales. Y cuando yo
use un número finito de esas cartas locales, digamos, voy a generar un objeto que vamos a llamar una variedad proyectiva, que es algo así más global, ¿no? Una versión global. ¿No? Estas variedades proyectivas, que podrían aparecer como estos toros que estaba yo dibujando, esa sería una variedad proyectiva, está asociada a una ecuación de este tipo, por ejemplo. X al cubo más X más alguna constante, por decir así, voy a poner más 1, tendría estos objetos, así como he definido el género, yo podría asociar otras cantidades, lo que voy a llamar cohomología, que va a ser una secuencia de números, vamos a llamarlo así, un H0, un H1, un H2. Son números reales que lo que me van a decir es, van a codificar información geométrica del objeto que estoy estudiando. Si a esto lo llamo M, tendré información geométrica de M. En este caso serían 3. Si mi objeto tiene más dimensiones, voy a poder asociar una mayor cantidad de números. Y la idea es, estos números, ¿qué cosa van a hacer? Van a estar identificándome, por ejemplo, el H1, lo que va a estar identificando es el género. El H0 va a estar identificando si es que tiene un solo pedazo o si son dos. El H2, de algún modo, si es compacto o no. Y así, o sea, en general, cuando uno trata de estudiar esos objetos, la razón por la cual uno quiere usar el álgebra es para poder clasificarlos, ¿no? Un ejemplo, un caso, digamos, que aparece bastante a menudo es este de variedades afines o variedades proyectivas que están asociados a soluciones de polinomios. Y lo que uno quiere saber es qué ocurre o qué propiedades se mantienen si, por ejemplo, uno deforma el objeto, como estamos viendo acá, o si es que uno empieza a rotar el objeto, de pronto quiere saber qué propiedades están preservando. Entonces, un poco esto es de manera, digamos, general lo que uno trata de hacer en estos contextos, ¿no? Y la razón siempre detrás, al menos en matemáticas, es tratar de clasificarlos, ¿no? Encontrar una especie de invariante que nos permita distinguir objetos, algo así como lo que ocurría en el caso de las curvas y las superficies. Pero el problema en dimensiones más altas es que necesitamos más invariantes, más estructuras algebraicas que nos permitan detectar peculiaridades o propiedades particulares de un objeto. Eso es un poco en líneas generales lo que quería decir. Disculpen, creo que me he pasado de tiempo, entonces me van diciendo también. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, profesor. De verdad ha sido una disertación muy, muy interesante. Y bueno, estamos esperando entonces los comentarios y las preguntas del Sí, público por por favor. el chat. Sí, bueno, mientras vamos esperando entonces, pues tenía una pregunta Sí, dime. que quería comentar, ¿no? Bueno, sabemos que, bueno, voy de frente. Para una variedad Sí, algebraica podríamos tener, ¿no? La topología de Zariski, que a sí, veces ni siquiera es la de exacto. A veces ni siquiera es la de Haswell. Ajá. Entonces, ¿cómo pueden ser estas difeomórficas? Lo que en el caso de variedades algebraicas ya con la topología de Zariski, como acabas de mencionar, Ujú. ¿no? Entonces tengo acá la topología de Zariski, ¿no? De una variedad algebraica. Cuando uno habla de difeomorfismo, entonces voy a pensarlo así, ¿no? Tengo mi variedad afín metida dentro de Cn y de pronto tendré otra variedad metida en algún otro Cm. En principio uno quiere hablar, antes de hablar de un difeomorfismo, uno quisiera hablar de una función regular, vamos a llamar así. Esta es la que nos va a permitir compararlos. Esa función regular lo que va a hacer es a cada x aquí lo va a llamar o lo va a mandar a m componentes. ¿Cómo van a ser esas funciones? Para estar dentro, para que sea continua, digamos,
en esta topología de Zariski, lo que necesito es que estos phi sean polinomios. Polinomios. Entonces, todos ellos, todas esas componentes, son funciones polinomiales. Y una función, un difeomorfismo en este contexto, un poco como lo habías mencionado, una función, un isomorfismo, vamos a llamarlo así. Un isomorfismo en este contexto sería una función phi que es regular y cuya inversa, regular, vamos a llamarlo así, regular más biyectiva, cuya inversa también es polinomial. Cuya inversa, vamos a llamar así, phi a la menos 1, o sea que exista una manera de regresar. Ese phi a la menos 1 también tiene que estar descrita por polinomios. La palabra acá es regular, ¿no? Cuando se pueda describir por polinomios. Entonces, lo que necesitamos es la noción de continuidad en la topología de Zariski, que eso se garantiza usando funciones cuyas componentes son polinomiales y pidiendo que la inversa también lo sea, ¿no? Que sea regular. No sé si esa era la pregunta, me vas diciendo, si nos para especificar un poco más. No, claro, profesor, por ese lado iba y, Ajá. bueno, más en específico, Sí, dime. tenía un ejemplo particular en el que había estado pensando. Ajá. Tenemos que el cilindro y la banda de Mobius son al final equivalentes homotópicos a S1, ¿verdad? Sí. Entonces, una idea para poder probar que estos no son homeomorfos a través de estas comparaciones, ¿cuál sería? En este caso, si tienes el cilindro y la banda de Möbius, el problema, primero, el cilindro es un objeto que vendría a ser, está definido por ecuaciones, ¿no es cierto? La banda de Möbius como tal es un objeto que ya no es orientable. O sea, acá, digamos, un poco quizá en este contexto, me decías el cilindro y la banda de Möbius por otro lado, ¿no? Entonces acá el cilindro lo podemos pensar como una especie de C1 por I, ¿no? Este sería el cilindro usual, ¿no? Y por otro lado tienes la banda de Möbius que no lo, digamos, para dibujarlo, más que dibujarlo voy a hacer la identificación, ¿no? Este de acá lo invierto, ¿no? Y se identifican, ¿no? L con L', los identifico cambiando la orientación. En este caso, primero hay dos cosas, ¿no? Uno tendría que decir, el cilindro, ¿cómo lo defino? ¿Es una variedad afín realmente o no? Lo que sí son, es que son objetos diferenciables, ¿no? De repente acá habría que un poco decir algunas cosas, ¿no? Variedades diferenciables. O sea, son localmente planas, ¿no? En este caso. Esa noción, que es la noción usando las cartas Hausdorff que uno conoce, contrasta un poco con el hecho de la topología de Zariski que está definida por polinomios nada más. Ahora, ¿qué uno podría hacer para, para mostrar que son distintas? ¿No? Aquí. Lo que uno tendría que mostrar es que no existe una función polinomial de una a la otra, ¿no? Ahora, ¿qué función polinomial podría ser explícita aquí? A ver. Para probar que no son equivalentes. Digamos, acá sí, la pregunta es interesante porque, digamos, en el mundo diferenciable, cuando tienes más flexibilidad, porque bastaría encontrar algo, digamos, hacer una especie de partición de la unidad y invertir la orientación. En el caso de variedades diferenciables, la orientación es la que las va a distinguir, ¿no? Cilindro es orientable, la banda de Möbius no. Entonces, acá voy a poner la observación. En el mundo
de variedades diferenciables, este de aquí es orientable, este no. Entonces, digamos, mi argumento va a ser indirecto, porque de algún modo estoy viendo que como variedades diferenciables no son lo mismo. Entonces, como variedades afines, que es un poco más, digamos, más fino, el isomorfismo también, digamos, no pueden ser isomorfas desde el punto de vista algebraico, porque piénsalo de esta manera. Si existiese una función polinomial con inversa polinomial que identifique estos dos objetos, esa función también es suave, o sería suave. Y entonces serían equivalentes como variedades diferenciables, lo cual es posible, porque una es orientable y la otra no. Entonces el argumento aquí ha sido, al menos el que estoy dando, ha sido más indirecto, ¿no? Es irme por el lado de asumir que existiese una identificación así como la que he dicho acá, sería polinomial. Si fuese polinomial, sería suave, desde el punto de vista de geometría diferencial, infinitas derivadas. Son polinomios al final de cuentas. Entonces estaría yo diciendo que estos dos objetos serían variedades diferenciables isomorfas, pero eso no es posible, ¿no? Porque por un lado tengo el orientable y por el otro no. Entonces estoy usando ambos mundos, de algún modo, el mundo diferenciable y el mundo algebraico, lo cual es un buen punto, porque en general, cuando uno trabaja sobre los complejos, por ejemplo, uno utiliza ambas nociones, ¿no? Acá estamos con la topología de Zariski, digamos, en el mundo afín algebraico. Por otro lado, también está la topología usual, que viene de Rn o de R2M en este caso. Entonces uno trata siempre también, no solo de hacer interactuar el álgebra y la geometría, sino un tercer objeto que vendría por acá, el lado analítico, geométrico, clásico, que es usar análisis, ¿no? Usar de algún modo la noción de suavidad, por ejemplo. Entonces, en este caso lo he hecho de manera indirecta, ¿no? Sería un buen ejercicio sería encontrar un argumento puramente algebraico, pero en este caso el que se me ocurre de manera sencilla, por decir así, es el argumento indirecto pasando a orientabilidad, ¿no? Claro, profesor, entrando entonces por variedades diferenciales, el meollo quedaría como usted comenta, ¿no? En crear ese polinomio. Y Claro. respecto a la condición Uh-huh. necesaria de que los Uh-huh. grupos fundamentales tienen que ser isomorfos, y bueno, voy a tener que no son homeomorfismos dos estructuras, en este caso el cilindro y la Claro, banda de Möbius, ¿podría claro. también partir desde esa proposición? El problema es que el grupo fundamental no te va a permitir distinguirlos, porque un Ya. poco usando lo que mencionaste, ¿no? Si calculas el grupo fundamental, este lo voy a llamar XY para hacerlo más sencillo. Pi1X es el mismo que Pi1Y. Entonces, acá, a pesar, voy a poner así, ¿no? A pesar de que estos dos son lo mismo. ¿Por qué son lo mismo? Porque ambas se pueden deformar a S1. Pues X se deforma a S1 y lo mismo Y, ¿no? Porque recuerda que ambos son, el cilindro y la banda de Möbius los puedo pensar como haces lineales sobre S1. En el primer caso, el haz lineal es trivial, en el caso del cilindro. En el caso de la banda de Möbius, el haz lineal no es trivial. Entonces, como son haces lineales, los puedo deformar. Tomo la sección 0 de algún modo, ese es el S1. Si lo deformo, el grupo fundamental de S1, ambos son isomorfos al grupo fundamental de S1, pero ese es Z. Entonces, el problema acá, que es un buena, y gracias por la pregunta ahí, porque noten que en este caso el grupo fundamental no me permite distinguirlos. Entonces necesito algo más fino otra vez. Entonces, al no poder usar el grupo fundamental, lo que tendría que hacer es buscar otro tipo de construcción, que en este caso sería la orientabilidad, por ejemplo, que es un nivel más alto, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, va a ocurrir o puede ocurrir que objetos que no son isomorfos tengan invariantes que son iguales, ¿no? Por ejemplo, en este caso el grupo fundamental es el mismo en ambos casos,
a pesar de que no son isomorfos. Y eso ocurre bastante en topología algebraica, que hay objetos que que no son siquiera homeomorfos y que comparten el mismo grupo fundamental. ¿Por qué? Porque la noción de grupo fundamental tiene en cuenta deformaciones que pueden ser bien críticas, como que agarrar y achatar un objeto, en el caso del cilindro. Entonces, el tipo de invariante que necesitamos para poder distinguir el tipo de isomorfismo tienen que ser un poco más finas, ¿no? El grupo fundamental es uno, pero no es del todo, no permite caracterizar el objeto de manera unívoca. Bueno, ahora sí, al menos ya me reflejó un poquito el panorama, profesor. Le agradezco por ese ¿Sí? sentido. Y bueno, ¿Sí? acá hay una pregunta de José Luis Castañeda. ¿Sí? Bueno, lo saluda. Buenas tardes, profesor. Él quisiera Gracias. saber si existen estudios sobre deformaciones entre superficies en variedades simplécticas hacia superficies en espacio de Hilbert. Pregunta por si existen extensiones del programa de cuantización geométrica en este contexto. Eh, bueno, deformaciones en variedades de simpléctica Kähler es conocido por el trabajo de Donaldson y de repente el trabajo de Simon Donaldson sería el referente ahí. En espacios de Hilbert, me parece que incluso estas deformaciones de estructuras simplécticas se llevan a cabo en ciertos conos que son conos dentro de espacios de Hilbert. Pero una referencia ahí precisa, digamos, para este tipo de estudios por el cual me están preguntando, sería las referencias a los trabajos de Simon Donaldson, que lo voy a escribir acá, de repente, como referencia, Donaldson. Él ha trabajado bastante y sigue trabajando en lo que son deformaciones de estructuras simplécticas, deformaciones de estructuras Kähler incluso, y también la relación entre estas deformaciones y el, el mundo de espacios de Hilbert, ¿no? Porque lo que se hace es usualmente se hace interactuar esas tres para la deformación, digamos, no se puede visualizar de manera clara en el mundo simplético o Kähler, lo que necesita es una especie de moduli space. Ese espacio de moduli tiene o se puede modelar usando espacios de Hilbert también, ¿no? Pero, digamos, daría la referencia ahí a los trabajos de Simon Donaldson. Genial, profesor. Bueno, eso queda hizo la pregunta para José Luis Castañeda. Uh-huh. Y hay una siguiente pregunta de Johan Raigada. Él Sí. quisiera saber si se ha trabajado esta clasificación de superficies también usando polinomios de infinitas variables. Eso sí, estaría relacionado un poco a la primera pregunta, me parece. Sí, para infinitas variables hay deformaciones en el tipo de cuantización, poco como lo habían preguntado al principio. Existe la noción de affine Grassmannian. Esa sería, digamos, la referencia a los trabajos actuales que lo que hacen es ver esta especie de noción de variedad algebraica con un número infinito de, digamos, de estructura, de polinomios. Ahora, acá hay algo que también tendría que decir, ¿no? O sea, hay dos cosas. La razón por la cual yo empecé hablando de variedades afines con un número finito de polinomios es el siguiente, es que hay un teorema de la base de Hilbert. El teorema de la base de Hilbert, ¿no? Es lo que nos permite decir que si yo tengo una variedad afín, acá yo tengo un ideal, digamos, lo puedo expresar en términos de lo que yo había definido, ¿no? Con K polinomios del común. O sea, todo ideal es finitamente generado, por decirlo así. Entonces eso ayuda bastante, digamos, porque ahora lo que yo tendría es un número finito de polinomios siempre, ¿no? Es una intersección de hipersuperficies. Eso es en el caso de un número finito también de variables, ¿no?
En el caso infinito dimensional, me refiero a infinito número de variables, el teorema de la base de Hilbert ya no es tan directo, digamos, no hay un teorema que se asemeje. Entonces lo que uno tiene que hacer es tratar de definir estructuras superiores, ¿no? Esto es el equivalente a los espacios proyectivos, para empezar, porque ahí es donde se puede estudiar ese tipo de formaciones. Entonces, eso sería lo que se llama el Grassmanniano usual, ¿no? El espacio proyectivo es un ejemplo de Grassmanniano. Para el caso ya de tipo de cuantización o el caso de infinito número de variables, una referencia ahí concreta sería lo de affine Grassmannian, ¿no? Que en este caso entonces se trabaja con, por ejemplo, series de potencias, de algún modo, que sería una especie de aproximación a este problema de polinomios con infinitos números de variables. Muy bien, profesor Richard. Perdón, doctor Richard. Esas serían todas No las se preguntas preocupe. que tenemos hasta ahora en los comentarios. Bueno, hay un Sí. agradecimiento de parte de Sandra Patricia. Nos comenta muchas gracias por su trabajo. Saludos desde Colombia. Muchísimas Y gracias. bueno, entonces estaríamos terminando por hoy el Explorando Ciencias, sin antes comentar, ¿no? Que del día 29 de agosto vamos a seguir con el Explorando Ciencias, vamos a tener una semana de descanso y ya estaremos publicando el resumen y el tema de la siguiente ponencia, también es de matemática, así que profesor, también está usted invitado a Muchísimas apoyarnos, gracias. ¿sí? Bueno, el doctor está dejando su correo electrónico de contacto, lo agradecemos una vez más por su colaboración con la red y estaríamos quedando entonces. Sí, muchísimas gracias. Les dejo mi correo por si tienen preguntas, digamos, pues puedo de repente expandir un poco las cosas, los comentarios que he hecho. Si tienen preguntas todavía por referencias específicas o preguntas en general, mi correo está ahí, es rgonzalezv@puc.edu.pe. Y bueno, agradecerles nuevamente por la invitación y por permitirme participar en esta serie de coloquios, por decirlo de alguna manera, de divulgación matemática y científica. Y agradezco también no solo la invitación, sino también la motivación, el programa general que ustedes tienen en mente, que es divulgación de ciencias en general, ¿no? Que justamente aprovechar esa interrelación que hay entre todos. Sí, hay muchísimo por aportar, doctor. Entonces estaríamos Sí, cortando la transmisión. Gracias a sí, todos por muchísimas estar gracias. presentes. Gracias a usted también, Gracias. doctor. Gracias. Y ya no estamos en